Para identificar a quién remitir para una revisión especializada el mismo día se deben tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, si la persona tiene una hipertensión arterial grave de 180 a 120 milímetros de mercurio o mayor a esto, pero pues no tiene ni síntomas ni signos, la persona debe ser remitida de inmediato para investigar si tiene daños en órganos diana. Si la persona tiene daños en órganos diana, se debe considerar iniciar tratamiento con antihipertensivos de forma inmediata sin esperar los resultados de la BMP o del HBPM. Y si no presenta daños, se debe repetir la medición de la presión arterial en 7 días. También se debe remitir a la persona a una evaluación especializada si tiene una presión de 180 a 120 milímetros de mercurio superior y presenta los siguientes signos. Signos de hemorragia retiniana o papiledema, signos que amenacen la vida de la persona, pues como confusión de inicio reciente, dolor en el pecho, signos de insuficiencia cardíaca o lesión renal aguda. También si la persona, pues si sospechamos que la persona tiene un feocromocitoma, se trata pues de un tumor de la médula suprarrenal que puede causar hipotensión labial o postural, dolor de cabeza, palpitaciones, palidez, dolor abdominal o diapresis. Ahora vamos a hablar de pues algunos términos que hemos usado durante la exposición y pues que estaban en la guía y pues se los voy a definir brevemente. ¿Qué es la hipertensión acelerada? Se trata pues del incremento severo de la presión a 180 a 120 milímetros de mercurio, a veces hasta de 220 a 120 milímetros de mercurio y pues presenta signos de hemorragia retiniana o papiledema. Usualmente está asociada a un daño en órganos diana que puede ser pues de inicio nuevo o progresivo. Ahora vamos a hablar de la enfermedad coronaria establecida. Este término se utiliza en general para las afecciones del corazón o de los vasos sanguíneos. Por lo general se asocia a arteriosclerosis, coágulos sanguíneos, daños en las arterias, en órganos como pues el cerebro, corazón, riñones u ojos, que pues suelen tener depósitos de material vítreo dentro de las paredes arteriales. También se asocia con antecedentes de accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio, anginas, y pues suele ser la primera causa de muerte, pero pues puede ser prevenido llevando un buen estilo de vida. Ahora hablemos del efecto de bata blanca. Pues es una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio entre la ABPM clínica y la media diurna o las mediciones de la PAM, del HBPM en el momento del diagnóstico. Continuemos con la hipertensión enmascarada. Se trata de una presión con valores normales, pero el valor de la presión aumenta cuando se toma usando la monitorización de la presión arterial ambulatoria o la monitorización de la presión arterial doméstica. Hablemos de la hipertensión persistente. Se trata de una presión alta en encuentros clínicos repetidos, súper breve. ¿Qué es el daño a órgano diana? Los órganos diana vendrían siendo corazón, cerebro y riñones, y pues serían, digamos, enfermedades como hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedad renal crónica, retinopatía hipertensiva o creatinina. Ahora hablemos de la hipertensión arterial en estadio 1. Es una presión clínica que va de 140 90 milímetros de mercurio a 159, 99. Y pues el promedio diario posterior a la BPM o al HBPM va desde 135, 85 milímetros de mercurio a 149, 94. Continuemos con la hipertensión en estadio 2. Es una presión clínica de 160, 100 milímetros de mercurio o pues superior, pero pues inferior a 180, 120 milímetros de mercurio. Pero el promedio pues diario de ABPM o HBPM es de 150 a 95 milímetros de mercurio o menor. Y por último, la hipertensión arterial en estadio 3. Se trata de una presión arterial sistólica de 180 milímetros de mercurio o
mayor o una presión arterial diastólica de 120 milímetros de mercurio o mayor. Ahora hablemos del diagnóstico de la hipertensión. Em, la evidencia no mostró que, pues, que cambiar los umbrales actuales de la presión arterial para la clínica por HBPM mejorara la precisión del diagnóstico, pues en comparación con la MAPA, por lo que pues el comité acordó que se deberían mantener pues los umbrales de diagnóstico para el diagnóstico del 2011. También se acordó que pues que la medición de la presión arterial en la práctica clínica, pues por sí sola no es como un método muy adecuado para diagnosticar la hipertensión. Entonces se decidió pues que el diagnóstico más preciso cuando se utilizaran el HBPM o la MAPA pues es utilizar el HBPM o la MAPA, que pues son como los métodos de diagnóstico más adecuados. El comité también discutió las mediciones repetidas de presión arterial en la clínica cuando hay una diferencia entre la presión arterial entre los brazos y señaló que pues la práctica clínica variaba. Entonces acordó que un límite de 15 milímetros de mercurio sería más adecuado que pues uno de 20 milímetros de mercurio. Y pues esto se especificó en las recomendaciones de 2011. Eh, esto concuerda con la evidencia que sugiere que una pequeña diferencia en la presión sanguínea del brazo se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y posiblemente pues debido al daño cardiovascular. ¿Por qué el comité hizo todas estas recomendaciones? A ver, hablemos pues de la MAPA. La MAPA se correlaciona bien con la medición invasiva de la presión arterial y pues puede identificar tanto la hipertensión de bata blanca como la enmascarada. Con base en la evidencia de la guía pues, anterior, se acordó que la MAPA sigue siendo pues, el estándar de oro para la medición de la presión arterial y pues en atención primaria. Por lo tanto, la MAPA se ha mantenido como el método preferido para el diagnóstico de hipertensión y además de que hay evidencia de que es el método más rentable para el diagnóstico, hablando pues de la economía. Hablemos del HBPM. La evidencia también mostró que el HBPM validada es un método preciso para diagnosticar la hipertensión en personas con ritmo sinusal y el comité acordó que es una alternativa adecuada cuando pues la MAPA no se tolera y pues no es adecuada y además pues está en la lista de dispositivos de presión arterial validados para el uso doméstico. Hay ciertas recomendaciones para el tratamiento con fármacos y antihipertensivos. Pues, por ejemplo, una de esas es como tener en cuenta la importancia de discutir las preferencias de tratamiento de la persona y fomentar pues, los cambios de estilo de vida de esta. En pacientes con diabetes tipo 2, pues no se sugirió que para iniciar el tratamiento los umbrales debieran ser diferentes. Y pues se sugirió comenzar el tratamiento con medicamentos antihipertensivos si los cambios en el estilo de vida por sí solos no reducían la presión arterial por debajo de 140-80 milímetros de mercurio o 130-80, pues en presencia de enfermedad renal, cerebrovascular u ocular. Ahora hablemos pues del contexto. La hipertensión es una de las causas tratables más importantes de morbilidad y mortalidad prematuras en el mundo. Es un factor de riesgo importante de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y pues muerte prematura. En 2015, esto pues fue en Inglaterra, se informó que la presión arterial alta afectaba a más de una de cada 4 personas, eso es mucho. Esto fue pues en 31% hombres y 26% mujeres. Eh, y el tratamiento representa el 12% de las visitas a la atención primaria, lo que pues nos hace como pensar que se destina muchísimo dinero para el tratamiento de la hipertensión.
Ahora hablemos de la hipertensión en personas afrodescendientes o de raza negra. Vamos a hablar de que pues hay como cuatro causas que se toman como principales para la hipertensión en personas de raza negra, que vendrían siendo la sensibilidad a la sal, la deficiencia de vitamina D, la respuesta al sistema simpático y el sistema endotelino. Vamos a irlas explicando una por una. Vamos a empezar con hablemos pues de la sensibilidad a la sal. Lo que va a pasar aquí es que altos niveles de sal van a elevar la presión arterial por medio de la activación del sistema renina-angiotensina. Esto se debe a que las personas de raza negra presentan niveles bajos de renina plasmática y angiotensina 2, lo que hace que se encuentre pues suprimida la actividad de este sistema en respuesta a la concentración de la sal. Aquí lo que va a pasar es que va a haber una retención de sodio y pues el volumen extracelular y del volumen extracelular lo que va a producir una excreción más pues enlentecida de sodio. Esta hipótesis se respalda cuando pues al ser sometidos a dietas con restricción de sal, estas personas, perdón, presentan disminución de la presión arterial que pues resulta en una mayor concentración del sistema renina-angiotensina. Ahora hablemos de la deficiencia de vitamina D. Como sabemos, la mayor parte de la vitamina D es producida por la piel en respuesta a la luz del sol y pues se metaboliza en el hígado, en donde se convierte en 25-hidroxivitamina D, que pues es la forma que se determina el estatus pues de vitamina D en una persona a través de la sangre. La deficiencia de vitamina se suele pues definir como menos de 20 nanogramos milímetro y pues tener menos de 15 nanogramos por milímetro es inadecuado para mantener sanos los huesos y pues para el normal metabolismo del calcio. En estudios recientes se ha mostrado que los niveles bajos de la 25-hidroxivitamina D son frecuentes en la población afrodescendiente y pues algunos estudios epidemiológicos han tratado de mostrar la asociación de la deficiencia de vitamina D con el incremento de la enfermedad cardiovascular, pues, pero pues no se ha como llegado a conocer ninguno de los factores causales ni las posibles asociaciones. Y por otro lado, el suplemento de vitamina D no ha mostrado mayores cambios en el descenso de la presión sanguínea tampoco. Ahora continuamos con el sistema, con la respuesta del sistema simpático y pues se ha observado que hay una diferencia importante entre la respuesta del sistema simpático a factores de estrés social y mental entre las personas de raza negra y las personas de raza blanca. En las personas de raza negra la respuesta pues tiende a ser mayor y pues esto se ve reflejado en que se provoca pues una elevación de las presiones. Ergun menciona en un artículo pues diferentes ejemplos donde se evidencia esta mayor actividad. Por ejemplo, varios grupos han mostrado que niños y adolescentes afrodescendientes con o sin antecedentes de presión arterial elevada, pues responden con mayores aumentos de presión con respecto a niños blancos en situaciones, por ejemplo, como cuando están jugando videojuegos, en respuesta al frío, pues entre otras enfermedades, a los niños de raza negra se les eleva más la presión. Y pues por lo tanto los factores de estrés mental ambiental pueden ser coadyuvantes de la progresión y la aparición temprana pues, de la hipertensión en la raza negra. Ahora hablemos del sistema endotelina. Como sabemos, las endotelinas son una familia de tres isoformas que vendrán siendo ET1, ET2 y ET3. Estas se sintetizan como prohormonas para luego convertirse en péptidos activos. La endotelina 1 se sintetiza en las células del endotelio vascular y tiene acciones en el organismo y pues tiene diferentes acciones en el organismo y pues esta participa en la regulación del tono vascular porque pues es un potente vasoconstrictor y actúa en el remodelado cardíaco, además de ser un vasoconstrictor a nivel renal, incrementa la excreción de sodio y agua. Eh, la falla en la síntesis y depuración de las endotelinas puede relacionarse con la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión.
La más relacionada por sus características es la endotelina 1. Y pues al usar antagonistas de los receptores de endotelinas, se produce una disminución de las presiones arteriales, lo que pues llega a apoyar la hipótesis que les estoy pues mencionando. Y pues según investigaciones realizadas eh, en análisis a personas hipertensas, tanto en hombres como mujeres de raza negra, se evidencia que tienen cantidades más elevadas de endotelina 1 que individuos de ambos sexos de raza blanca. Estos hallazgos nos hacen pensar que pues, la sobreexpresión de este péptido en particular es uno de los factores que contribuye en la población de raza negra a la alta prevalencia de hipertensión arterial. Eh, para finalizar, hablemos del tratamiento. El primer hecho importante para comenzar el tratamiento de las personas afrodescendientes tiene que ver con los cambios que éstas deben hacer en su estilo de vida, en donde pues el control del consumo de sal prima la reducción del peso corporal y se deben ejercitar también. Entonces, otra cosa también muy importante que debemos tener en cuenta es que al elegir un tratamiento con medicamentos antihipertensivos, perdón, para adultos de raza negra, se debe considerar un bloqueador del receptor de angiotensina 2 en lugar de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Pues esto es debido a que presentan pues, niveles bajos de renina y angiotensina plasmática 2. Ya lo siguiente es la bibliografía y muchas gracias por su atención.